Detrás de una inocente apariencia puede esconderse un verdadero monstruo. Y juzgar por las apariencias nos puede llevar a cometer errores fatales, como es el caso de las víctimas de mujeres en la historia que llevaron la maldad a otros niveles. ¿Hasta dónde cree que pueda llegar la maldad de una mujer? Con episodios inimaginables, la historia que protagonizaron las féminas que a continuación presentaremos dejan aterrorizados a todo quien la escucha. Como es el caso de la condesa Elizabeth Bathory, quien sentía especial atracción por la sangre. Y no solo se contentaba de beberla, sino que se bañaba en ella con el fin de impedir que su piel envejeciera al paso de los años. A pesar de pertenecer a la más ilustre y distinguida aristocracia, se dice que los baños de sangre eran su gran obsesión, hasta el punto de recorrer los campos en carruaje acompañada por sus doncellas en busca de jovencitas a quienes engañaban prometiéndoles un empleo como sirvientas. Una vez dentro, las víctimas eran encadenadas y acuchilladas en los fríos sótanos por un verdugo, un sirviente o por la propia condesa, mientras las víctimas se desangraban y llenaban su bañera. La condesa húngara mató a cerca de 650 niñas. La maldad y la enfermedad mental no están relacionadas entre sí. Una enfermedad mental, hablando de las enfermedades de la psicosis, donde te desconectas de la realidad, por así decirlo, no va acompañada de actos donde yo planeo, mido la consecuencia de mi acto y lo llevo a cabo, porque es un acto bastante también, llamamos nosotros, desorganizado. El asesinar a alguien, beber su sangre, estamos hablando de alguien profundamente trastornado y con una idea básicamente delirante. Otro caso es el de Catherine Knight, la primer mujer australiana en ser condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Knight contaba con un largo historial de relaciones amorosas que terminaban en un verdadero infierno, como el caso de John Thomas Price, a quien correteó dentro de la casa de ambos con un cuchillo de carnicero, apuñalándolo 37 veces con heridas tan profundas que llegaron a órganos vitales. Después de matarlo, despellejó el cuerpo y colgó su piel en la entrada de la casa. Le cortó además la cabeza y la puso en una olla en la estufa, para después servirlo como comida con gravy a sus hijos, junto con una vengativa nota. La policía llegó antes de que Knight sirviera la cena. ¿Habrá sido una simple venganza, locura o maldad? Hay que separar porque en psiquiatría, dentro de los trastornos de personalidad, hay un trastorno de personalidad sociopático, la famosa sociopatía, o que se le llama también antisocial. Estos trastornos de personalidad son personas que mienten de manera recurrente y repetida, estafan, están en contra de las normas sociales, pueden ser encantadores y seductores, pero casi siempre buscando una ganancia al otro, explotan a los demás, pueden llevar a cabo actos criminales como el robo, el maltrato, el asesinato, la violación, y una característica es que no van a sentir ni remordimiento ni culpa. En la desesperación del hombre, aquel que no tiene a Dios, en la desesperación del hombre que se vive angustiadamente todo el tiempo, inmediatamente cuando pierde la esperanza y no cree en Dios, busca por todas partes. Apodada la Bestia Bella y el Ángel de la Muerte, Irma Gress fue una supervisora de prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Las supervivientes de los campos que testimoniaron la acusaron de asesinatos y torturas. Irma era conocida por dejar que perros se lanzaran encima de las presas para devorarlas, asesinar a internas a tiros a sangre fría, torturas a niños, abusos sexuales y palizas sádicas con látigos trenzados hasta provocar la muerte de las víctimas. Se dice que la belleza de Gress se había trastocado en una mujer de rasgos endurecidos por la crueldad. En el juicio de Bergen-Belsen fue condenada a la horca a los 22 años, la más joven condenada a muerte por leyes británicas en el siglo XX. ¿Habrá sentido arrepentimiento o habrá gozado el recuerdo de cada una de sus víctimas? Hablar de por qué se convierte en asesino es hablar de cómo el mal se inclina en el hombre. Hay que ver cada caso, el odio, el rencor, la venganza, que son síntomas del pecado. En la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cuando Caín mata a su hermano Abel.
Marie Delphine Lalaurie, una socialité y asesina en serie nacida en el estado de Luisiana, en Nueva Orleans, que se volvió famosa por haber torturado y asesinado a un gran número de esclavos en el siglo XIX. Esto se dio a conocer después de un incendio en su residencia en Royal Street. Una empleada torturada lo había iniciado como intento de suicidio por miedo a su castigo. Cuando se logró entrar a la casa, se dice que se encontraron a los esclavos mutilados, suspendidos por el cuello, con sus extremidades aparentemente estiradas. Todo mal viene del maligno, todo mal entra en lo más profundo de la existencia humana. Y hablar de maldad, hablar de mal, es hablar precisamente de aquel que lo encarna, del demonio, de Satanás. Todos y cada uno de nosotros estamos a expensas del demonio. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las veces el demonio busca atacarnos, busca destruirnos y quiere hacernos cómplices de sus maldades. Porque los crímenes de odio casi siempre tienen que ver con situaciones de discriminación o de racismo, donde el simple hecho de que tú seas diferente me da el derecho a mí de poder incluso quitarte la vida o de esclavizarte, y yo pienso, porque me lo ha enseñado así la sociedad, que eso es lo correcto, que eso es lo adecuado. Cuando entramos precisamente en los brazos del demonio, va a ser muy difícil que podamos salirnos de él. ¿Qué habrá sido lo que realmente llevara a estas mujeres a actuar de esta forma? ¿Habrán sido influenciadas por alguna fuerza demoníaca? ¿O habrán nacido malditas? ¿O será la necesidad de poder y de fortuna lo que llevara a estas mujeres a transformarse en monstruos? ¿Usted qué opina? Para Extra Normal, Belén López.